Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana agradecer a Dios por permitirnos nuevamente poder compartir estos estudios con ustedes. Estamos muy agradecidos de parte de Dios porque Él nos ha dado la oportunidad de poder nuevamente estar con ustedes y poder compartir estos estudios. Este ministerio sigue agradeciéndote también a ti por ser parte de esta familia. Comparte estos videos y que sean de suma importancia para nosotros y que podamos cada día agradecer a Dios por lo que está haciendo por nosotros. Donde tú te encuentres, mi querido hermano, te doy una cordial bienvenida. Vamos a iniciar este estudio como de costumbre y quisiéramos orar antes de poder iniciar este estudio. Donde tú te encuentres, inclina el rostro, ponte de rodillas, vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana agradecerte a ti porque nos permites nuevamente poder disfrutar este momento y poder agradecerte, Señor, porque de alguna manera nos has cuidado, nos has protegido y nos has dado la oportunidad de que podamos nuevamente estar contigo. Señor mío, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y nos enseñe en todo momento. Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Después de hacer la oración, vamos a iniciar nuestro estudio. Nuestro estudio titula La norma de juicio. Veamos lo que dice la pregunta. Después de muchos años de experiencia en la transgresión, ¿cuál fue la conclusión final del rey Salomón? Vamos a ver lo que dice el capítulo de Eclesiastés 12:13. Dice así: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. En el tiempo que vivió Salomón, su vida fue una vida realmente agradecida por parte del Señor, porque él fue el rey, el cual fue un ejemplo para todas las personas. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, este personaje cayó en manos de Satanás también, así como su padre, y fue objeto quizás de perdición. Pero de alguna manera Salomón se da cuenta y entiende las cosas que tenía que hacer. Ahora él dice en el libro de Eclesiastés, el deber de todo el hombre. ¿Cuál es? Es guardar sus mandamientos. Temed a Dios y guardar sus mandamientos. Sabiendo de que todo eso es lo que nosotros podemos hacer para poder estar a cuentas con el Señor. Pero nosotros nos damos cuenta de que eso es lo que siempre ha querido el Señor para cada uno. Veamos lo que dice Proverbios también, el 28:9. Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Dice el texto que si una persona aparta sus oídos para no escuchar la ley de Dios, su oración llega a ser abominable. Nosotros nos damos cuenta de que eso es la parte importante. La ley del Señor nunca ha caducado, siempre ha sido o ha estado vigente. De alguna manera nosotros tenemos que entender esa parte y manifestarlo en todo momento, porque ¿qué hombre puede hacer cosas sin saber que en algún tiempo, momento, el Señor pedirá cuentas? Tú que estás escuchando, sabes que la ley del Señor existe, sabes que la ley de Dios está vigente. Entonces, ¿cuál es el deber del hombre? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver lo que dice la pluma inspirada en la Sunday Times del 26 de febrero de 1894. Dice así: la ley de Dios es el fundamento de su gobierno, exactamente lo que se necesita para perseverar la vida y la justicia. Cada principio de la ley emana del Dios infinito, y el hombre fracasa en su deber hacia Dios y hacia su semejante a menos que crea y entreteja los principios de la ley en su vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es a través de la fe que podemos obedecer la ley de Dios. Sin duda que el testimonio es correcto. Muchas personas pueden decir: yo no puedo guardar la ley,
Para mí es difícil guardar la ley, pero quizás se ahoga en un vaso de agua, porque la ley no puedes guardarla tú. La ley es imposible que tú lo guardes, pero por en medio de la fe es posible que todas las cosas que tú pienses se logren. Pero esto no es de arte, de magia, poder nosotros hacer valer nuestra fe. La fe proviene del maravilloso Señor y esa fe tiene que ser vivir en nuestra vida para nosotros poder entender que solamente guardando sus mandamientos tendremos paz y tranquilidad. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos que la ley y la verdad es justa, santa y buena, entendiendo de que cuando tú eres una nueva criatura no hay nada que vaya en contra de la ley. Que nos dice también el mismo libro de la Sainteté del 30 de marzo de 1888, dice: la ley de Dios es la gran norma de justicia y medirá la profesión y el progreso de cada hombre. Es un espejo que descubre los defectos de nuestros caracteres y nos muestra los requerimientos de Dios. Es santa, justa y buena. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? La ley dice que es la gran norma de justicia. Las personas pueden catalogar que la ley ya fue anulada, pero lo que no van a entender es que de alguna manera la ley sigue vigente y seguirá vigente porque es la norma el cual se rige el Señor para poder llevar a cada persona al juicio. Si tú no consideras que la ley es vigente, estarás perdido, porque el Señor de alguna manera dice que los que vivieron con ley serán juzgados, y los que vivieron sin ley serán juzgados, pero todos seremos juzgados según la norma, y esa norma es de parte del Señor. No podemos nosotros ir en contra de lo que ya está escrito, de lo que ya Dios ha establecido. También nos dice el mismo libro de la Sainteté del 27 de febrero de 1894, dice: la ley de Dios es una transcripción del carácter, es la norma de justicia. El hombre debe rendir obediencia a la voluntad revelada de Dios en el más pequeño requisito de la ley. La ley, dice, es una transcripción del carácter. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, enseñó a su pueblo a, a servir a Dios y manifestar sus obras a través del carácter. Entonces, nosotros podemos hacer de la misma manera que nuestro maestro, pero tenemos que entender esta parte, de que la ley de Dios se refleja el carácter de Dios. Y por esa razón, cuando nosotros leemos cada punto de la ley, entendemos de que el Señor lo hizo por un solo motivo: de hacernos perfeccionarnos en su palabra. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, que es importante que nosotros tengamos en cuenta esa parte? La ley de Dios es el fundamento, dice. La ley de Dios es la justicia. La ley de Dios es la transgresión del carácter, es la norma de justicia, por la cual se rige el Señor y tratará a cada individuo como haya vivido en la tierra, según la ley. Pero recuerda esta parte, mi querido hermano y amigo: la ley de Dios no se puede obedecer humanamente. La ley de Dios es espiritual y como espiritual tiene que vivirse espiritualmente. ¿Cómo lo conocemos esto? Eso lo dijo el salmista, el rey Salomón, lo dijo claramente también en Eclesiastés 12, Proverbios también lo dice, y por esa razón nosotros queremos obedecer. Entonces vamos a la pregunta. La pregunta dice: después de muchos años de experiencia en la transgresión, ¿cuál fue la conclusión final del rey Salomón? Que la ley de Dios es todo del hombre, ¿no? Que la ley de Dios es todo del hombre. También nos dice que debemos comprender sobre la ley de Dios, que la persona que no obedezca la ley de Dios, su oración también es abominable. Nosotros podemos estar orando al Señor, pero si nuestra oración
es en contra o la ley de Dios no está en nuestros corazones, dice que nuestra oración llega a ser abominable. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Si tú pensaste que la ley ha sido caducada, te decimos que no. La ley sigue vigente, la ley está ahí y es por la cual gobierna el Señor a todo el universo. Vamos a otra pregunta. La otra pregunta dice, en la corte celestial, ¿cuál es la norma por la cual será juzgada cada persona? Vamos a ver lo que dice en el capítulo del mismo Eclesiastés 12, Eclesiastés 12, versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, toda cosa oculta, buena o mala. Dios traerá, dice, toda obra a juicio, sea oculta, sea abiertamente, todo saldrá a luz y seremos juzgados. Recuerden, en la tierra tenemos leyes y esas leyes, si no las respetas, lamentablemente estás en contra del gobierno. Ahora, si nosotros no respetamos las leyes del Señor, un día seremos juzgados porque el Señor conoce todos nuestros pensamientos hasta lo más íntimo de nuestra vida. Y si nosotros estamos en contra del Señor, lamentablemente nosotros pagaremos lo que hemos hecho. Vamos a ver lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, el versículo 11 y 12. Santiago capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice así, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás, sino cometes adulterio, pero matas y eres transgresión de la ley. Hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? La ley de la libertad. Cuando nosotros conocemos la ley, somos libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice. Cuando el apóstol Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, veía en su vida una vida desagradable. Pero cuando este hombre hizo quizás del Señor Jesús su vida, eso fue transformado. Y ahora el apóstol Pablo hablaba que la ley de Dios es justa, santa y buena. De la misma manera, Pablo dice que todos vamos a ser juzgados con la ley de la libertad. Veamos lo que dice el testimonio, refiriéndose un poquito a esta parte. Dice el testimonio para los ministros, página 448, dice, Dios tiene una ley, y esta es la gran norma de justicia. Todo el que ha abusado de la misericordia de Dios y ha practicado la iniquidad será juzgado de acuerdo con sus obras. Dios nos ha amonestado a apartarnos de toda iniquidad. Él nos ha ordenado, dice, individualmente que resistáis al diablo, que no lo alojéis como un huésped honrado. Qué interesante este testimonio. Dice que Dios tiene una ley en la cual está registrada la norma de justicia. Todo el que ha abusado de la misericordia de Dios y ha practicado la iniquidad será juzgado de acuerdo con sus obras. Dios nos ha amonestado a apartarnos de toda iniquidad. Él nos ha ordenado individualmente que resistáis al diablo, que no lo dejéis, que no lo alojéis como huésped honrado. Si nosotros estamos realizando cosas, recordando que todo es lo que estamos haciendo están siendo escritos, nosotros tenemos que ser juzgados conforme a lo que nosotros hemos hecho. Sea buena o mala, todo está siendo registrado y es la ley por la cual se rige el Señor para poder hacer el trabajo que muchas personas creen que están siendo ocultas. También dice en la Señales de los Tiempos, 5 de agosto de 1886, dice, los hombres pueden cerrar sus ojos a las claras verdades de la palabra de Dios, pueden pisotear su ley bajo sus pies, pero la ley instituida al principio, proclamada desde el Sinaí y grabada en las tablas de piedra, los juzgará en el día final. Hay aquellas personas que dicen
que la ley de Dios ha sido ya abolida, que la ley ha sido clavada en la cruz, porque de alguna manera dice que la ley está vigente y hay de aquellas personas que han pisoteado o han dicho algo, porque de alguna manera serán juzgadas, dice, en el día final, porque eso siempre ha sido y siempre será, no ha sido cambiada, no ha sido deteriorada y de alguna manera sigue vigente. También nos dice en Conflicto de los Siglos, la página 536, las señales de la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probadas en el juicio. Porque recuerden que la ley de Dios es el carácter de Dios y por esa razón, cuando el apóstol Pablo miraba, después de su conversión, cuando él dijo, el que está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es, se dio cuenta de que ahora sí podía guardar la ley de Dios. Y la ley de Dios ahora era justa, santa y buena. Nosotros podemos hacer de la misma manera. Podemos lograr que la vida que anteriormente vivimos sea una vida de bendición. Mi querido hermano, donde tú te encuentres, ¿quieres hacer parte del Señor? Recuerda que todo lo que estás haciendo están siendo anotados y vas a ser juzgado por lo que estás haciendo. Y no necesitamos nosotros ir más allá. Todo lo está realizando el Señor ahora mismo. Entonces la pregunta dice, en la corte celestial, ¿cuál será la norma por la cual serán juzgados cada persona? Por la ley de la libertad. Esa es la norma por la cual se rige el Señor. La ley es vigente, seguirá vigente y será por la eternidad. Entonces, mi querido hermano, hemos finalizado este estudio, este corto estudio, diciéndote aquí que la ley, la norma del juicio es la ley de Dios. Ha sido, será y en todo momento estará vigente, donde tú te encuentres. Si has transgredido la ley de Dios y no lo sabías, hoy es el momento de ponerte cuentas con el Señor. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día.